Como avanzada, nos encontramos en un proceso de preparación espiritual y administrativa, para poder en algún momento, al tiempo del Señor, alcanzar a ser una iglesia conformada. Eso quiere decir una iglesia que tenga su propio consistorio, su propia junta de diáconos, que el pastor de esta iglesia sea el presidente de ese consistorio, ¿cierto? No un pastor asociado a un consistorio. Cambia mucho, ¿cierto? Es como todo distinto. Y a lo largo de esta travesía como iglesia, hermanos, hemos pasado en lo personal, como iglesia, por altos, por bajos, por medianos, por momentos de mucha alegría en lo personal y por momentos de mucha tristeza. ¿Quién de los que está aquí el año pasado no lloró lágrimas por algún proceso que vivió en lo familiar, con sus hijos, en su matrimonio? Porque acá los domingos nos vemos todos lindos, ¿cierto? Nos echamos una lavadita de cara, nos ponemos una camisita, a los que poco nos gusta usar la camisa, y se ve todo bien aquí. Se ven matrimonios perfectos, padres perfectos, hijos perfectos. Pero nosotros en nuestra realidad sabemos que de perfección en nuestras vidas hay poco. Bastante poco. Y eso el Señor lo sabe. El texto que hoy abordamos nos viene a recordar que nosotros no somos nada sin la ayuda del Señor. Que no somos nada sin la protección del Señor. Y eso nos debe hacer permanecer siempre en una actitud de humillación, de reverencia y de dependencia completa delante de nuestro Señor. Recordemos que Esdras era un escriba y sacerdote. Esdras era un escriba y sacerdote, que lideró el segundo grupo de exiliados que regresó desde Babilonia 79 años después del primer grupo. Había pasado harto tiempo. En este retorno no habían situaciones fáciles. Enfrentaron peligros, incertidumbres. La inmensa tarea de reconstruir el templo ya había avanzado mucho, pero tocaba restaurar la correcta adoración. Y en los primeros versículos que vimos la semana del capítulo 8, vemos cómo Esdras se enfrentó a mitad de camino con la ausencia de levitas. ¿Se acuerda de eso? Le faltaban levitas en el grupo. Personas importantes para el servicio de adoración al templo. Estaban los sacerdotes, pero faltaban otras personas muy importantes en la adoración, en el servicio. Y el Señor no solo les proveyó de levitas, sino también de los netinim, ¿cierto? Estas personas que no eran oficiales de la iglesia, o de la iglesia del Antiguo Testamento, que no eran oficiales del templo, pero que ellos servían al Señor ahí, estaban dispuestos a entrar leña, a hacer aseo, a cosas que pueden ser muy poco vistosas en la iglesia. Pero había un grupo de hombres que estuvo dispuesto a ir a servir al templo. Esta no fue la única complicación que Esdras tuvo en su retorno. Debió enfrentar también un viaje peligroso, porque Esdras se atrevió a decirle a Artajerjes que no necesitaba protección real, porque su Dios era capaz de protegerlos. Eso es lo que acabamos de leer. Entonces se tuvo que enfrentar un viaje sin protección humana, en donde estaban expuestos los tesoros del templo, y como también vemos en la oración que él hace, sus niños estaban expuestos en la mitad del viaje al peligro de bandas que podían robarles, de ladrones que podían estar en el camino. Pero este acto que Esdras hace de profunda dependencia al Señor nos debe alentar a nosotros en nuestro contexto de iglesia. Al igual que Esdras, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias estrategias humanas para restaurar o edificar nuestras vidas y esta congregación. Necesitamos buscar a Dios con humildad y dependencia total. Dependemos solo de Él. Es aquí que quiero entrar al primer punto. La dependencia espiritual en humillación que el remanente debe tener, del remanente. La dependencia espiritual en humillación del remanente. Comenzamos analizando el texto en el versículo 21, si puede tener su Biblia abierta, versículo 21, en donde Esdras proclama a todo el pueblo ayuno para todo el pueblo, reconociendo de esta manera que dependían completamente del Señor, de la ayuda, de su protección y de su provisión. El ayuno, desde esos tiempos, es una práctica espiritual que se usaba y se usa para buscar a Dios, expresar un arrepentimiento profundo, pedir dirección a Dios en alguna situación
y mostrar también la humildad que tenemos delante del Señor. Y en este caso, Esdras convoca al pueblo del Señor a un tiempo de oración y de ayuno, confesando que no podrían lograr nada en este viaje si no era por la mano del Señor. Recordemos que las Escrituras nos muestran esta práctica en muchos lugares variados de la Biblia. Vemos muchos personajes bíblicos que se abstienen de alimentos en momentos de crisis, de batalla, de lucha, de pruebas e incluso de castigo de parte del Señor. Es ahí que nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de Dios en las diversas circunstancias que nosotros cruzamos. Y para esto nosotros debemos dejar de lado nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, el pensar que nosotros podemos hacer algo, que por nuestras capacidades intelectuales, materiales, familiares quizás, pudiéramos lograr algo. Cuando la historia bíblica misma nos muestra que por muchas capacidades intelectuales o de oratoria que podamos tener, cuando Dios quiere poner su dedo sobre nosotros, no hay nada que lo aguante. Si Dios quiere poner su mano sobre nosotros, lo va a hacer sin ningún problema y nada lo va a detener, porque Él es el soberano de todas las cosas. En la Escritura vemos como Moisés guardó un tiempo de ayuno en el Sinaí, ¿cierto? Vemos como David comienza a ayunar cuando su hijo estaba muriendo, ¿cierto? Cuando él rasga su vestido, echa ceniza por este hijo que fue producto de un pecado. Y suena fuerte leer estos pasajes en la Escritura, normal que no están los niños escuchando esto. Pero es fuerte ver que Dios castiga el pecado de los hombres y que aquí murió un bebé por el pecado y la dureza de un siervo del Señor, de un rey de Israel. Y nada del poder de David pudo detenerlo, y él ayuna al Señor en este momento de prueba, que finalmente todos sabemos que termina con la muerte del bebé, con la voluntad del Señor ejecutándose. Pero finalmente David levantándose de este proceso y siguiendo adelante en el oficio que Dios le había convocado a servir. Vemos también a la reina Esther llamando al pueblo a ayunar antes de ir al rey por el atroz plan que Naamán, como comentamos la semana pasada, había hecho contra el pueblo de los judíos. Vemos al profeta Joel llamando al pueblo a ayunar y arrepentirse mientras la tierra era devastada por una plaga de langostas. Y finalmente vemos a nuestro propio Señor Jesucristo ayunando 40 días en el desierto, siendo tentado por Satanás, y Él ahí consagrándose, clamando al Señor, con una meta, que era cumplir este plan eterno que Él mismo, dentro de esta Trinidad, había pactado cumplir para la salvación de su pueblo elegido. Esta dependencia total y la negación de uno mismo nos recuerda la dependencia, ¿cierto?, que Cristo aquí en este proceso tuvo ante el Padre. Es por eso que Pablo en Filipenses 2 nos recuerda y nos dice: haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humilló a sí mismo para cumplir la buena voluntad. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios levantamos corazones orgullosos, levantamos nuestro mentón pretendiendo ser algo. Como si alguno de nosotros se fuera de aquí, la iglesia se detendría. Como si alguno de nosotros decidiera negarse contra Dios, la iglesia pararía. Pero en realidad los que somos alcanzados por la gracia de Dios somos nosotros. Alcanzamos la misericordia del Señor. Y es por eso que debemos vivir no solamente en los momentos de dificultad, sino en cada momento con una actitud de humildad delante del Señor, reconociendo que nada somos sin Él y que fuera de Él, quizás cuál sería nuestro destino, cuál sería nuestra condición. Yo me miro a mí mismo al espejo
Y de verdad que sin Cristo no sería absolutamente nada. Mis pecados, mi orgullo, mis pensamientos desagradan delante del Señor. Y si yo quisiera pretender que por mis capacidades pudiera lograr ser algo para la iglesia, y que sin mí la iglesia dejara de ser algo, por Dios, cuánto pecado habría en mi corazón. Porque es el Señor el que nos sustenta. Es el Señor el que te sostiene donde estás. Todo lo que tienes proviene de su mano. Es por eso que la Biblia dice, de gracia damos lo que de gracia recibimos. Estamos al servicio de un Dios que nos ha libertado del pecado, de la muerte y de la destrucción eterna. No por nuestras capacidades, sino porque Él decidió amarnos cuando nada valíamos. Nuestra vida y nuestra congregación deben estar centradas en Cristo y su ejemplo de humildad. Debemos entender que todo lo que somos y que todo lo que tenemos proviene de Él. Todo, absolutamente todo. Porque todo está bajo su dominio y su poder. Hermano querido, hermana querida, yo no sé cuál sea el proceso personal que tú puedas estar viviendo hoy en día. En tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tu matrimonio. Yo no lo sé. Pero por muy difícil y doloroso que sea ese proceso, como la travesía que el pueblo estaba enfrentando para llegar a su destino, debes buscar al Señor y debes descansar en Él. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es esa la fe que debe estar en los hijos del Señor. Descansar en nuestro Salvador que ha consumado esta obra. La semana pasada veíamos, ¿cierto? Esdras era como una prefigura de Cristo. Estaba restaurando esta adoración, pero nunca iba a ser perfecta, como Cristo la restauraría muchos años después, que Él muere y resucita y vence la muerte y el pecado en la cruz. En nuestras vidas nada es al azar, nada es por la mera suerte. Sería triste que en nuestra boca decía, ¡ay, la suerte que tengo! Porque no hay suerte en esto. Ni siquiera las más mínimas decisiones, tanto en lo personal como en nuestra iglesia, debiéramos confiarlas en nuestras propias capacidades. Recordemos que la iglesia primitiva en Hechos 13, ¿cierto? Cuando envían a Pablo y a Bernabé, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, después de ayunar y de orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La delicadeza con la que el Señor elige oficiales para la iglesia, después de ayunar y orar. No es un mero trámite las cosas que acontecen en la iglesia, las decisiones que se toman en la iglesia. Debe ser todo de la mano del Señor, por muy simple que parezca. Vemos aquí que la iglesia primitiva tenía una relación íntima con el Señor. Dependían de la guía del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace a nosotros distintos de ellos? Que ahora no necesitamos esa guía. Nuestras capacidades personales, nuestro conocimiento personal. Debemos como iglesia restaurar esa relación con el Señor y depender siempre de la guía del Espíritu Santo. De hacer todo conforme a su palabra. Es eso a lo que somos llamados. Porque esto no es una sede social, no es una junta de vecinos, y los que somos más del campo, no es una junta o una asociación de rayuela. Es la iglesia de Cristo el Señor. Segundo punto, confianza que descansa en Dios. Esdras había testificado de la bondad de Dios al rey. Su confianza no era sin argumentos, sino basada en todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Dios. Esdras reconoce que la mano de Dios está sobre los que lo buscan, pero también reconoce que la justicia de Dios está contra quienes lo abandonan. Así lo dice en el texto. Nosotros también debemos confiar y descansar en la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros, guiarnos y fortalecernos, y Él lo va a cumplir.
porque Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor del pacto. Si Dios dijo que iba a estar con su pueblo, Él va a estar con su pueblo. Nosotros también debemos confiar y descansar en la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas. Así como Dios fue fiel a Esdras, Él será fiel en nuestro proceso, tanto personal como en iglesia. Dios va a ser fiel con nosotros a pesar de nuestras infidelidades. Él siempre permanece fiel. El Señor no es propicio, no porque tengamos un mérito o por los sacrificios que podamos hacer o por lo que nosotros podamos entregarle al Señor. Él es propicio porque Él prometió que iba a ser fiel y Él es fiel a su promesa. La iglesia del Señor, este nuevo Israel, no puede entregar su confianza o dependencia a cosas paganas o a hombres que nada tienen que ver con el reino de Dios. El pueblo del Señor es apartado a vivir una vida dedicada a la misión y a la expansión del reino, viviendo vidas piadosas, en plena dependencia del Señor. No importa cuántos de afuera puedan ofrecer ayuda, cuánta ayuda puedan ofrecer, no importa cuánta seguridad nos quieran ofrecer o nos puedan prometer dar, no importa los beneficios que nos puedan prometer entregar como iglesia. La iglesia del Señor viviente no descansa en el poder de los mortales. Así como Esdras rechazó la protección y la seguridad ofrecida por Artajerjes I, esta iglesia debe tener la seguridad de que no habrá mejor guía, mejor protección y mejor ayuda que la del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios. No debemos juzgar la decisión de Esdras. Más adelante, cuando toque Nehemías, veremos que Nehemías hace todo lo contrario. Nehemías acepta la ayuda que le ofrecieron. ¿Podemos criticar a alguno de los dos? No. Eran percepciones distintas de su dependencia con el Señor. Esdras estimó que no era necesario. Nehemías sí, lo veremos más adelante en esta serie. Pero Esdras decidió confiar y el Señor cumplió la protección y los guió hasta llegar a su destino. Jesús enseñó que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás sería añadido. El vivir vidas que practican las disciplinas espirituales como lo son el ayuno, la oración y la lectura diaria de la palabra del Señor son el reflejo de que nosotros estamos descansando correctamente en el Señor Jesucristo y que estamos descansando en que Él es nuestra esperanza y que Él es nuestra seguridad en los procesos que estamos viviendo. Y esto nos lleva al tercer y último punto. Dios responde al pueblo que se humilla. Dios responde al pueblo que se humilla. Vemos en el versículo 23, ahí en sus Biblias, que la oración y el ayuno son herramientas poderosas en nuestras vidas, la cual nos fueron entregadas como pueblo de Dios, como una línea directa con el Señor. Nosotros no necesitamos un santito que interceda por nosotros ante el Padre. Nos le oramos disculpando, ¿cierto? Al familiar que falleció, que rece por nosotros ante Dios. Y que en nuestra cultura chilena son muy típicos, ¿cierto? Hoy día, esta semana, por cierto, en el trabajo decía, no, yo, aunque tú no me creas, yo sé que tú eres religioso. Yo confío en el Señor porque el Señor me sacó de una deuda tremenda que tenía. Y también en mi abuelito que murió, ¿cierto? Está ahí en el cielo, yo sé que Él pide por mí, me ayudó, me echó el empujoncito. Nada de eso, hermanos. El único abogado, el único paracletos, el único mediador que tenemos ante el Padre es el Hijo, que conquistó la muerte, que conquistó, ¿cierto?, lo más profundo y venció el pecado, la muerte. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El único mediador que tenemos ante el Padre es Él. Así que nada de mi tío me ayudó. No lo ayudó. Es el Señor el que te ayuda. Debemos orar con fervor y persistencia, confiando en que Dios escucha. Y Él contesta las oraciones de su pueblo. En este pasaje vemos como la oración de Esdras fue respondida. Dios escuchó su súplica y los protegió todo este remanente en este viaje de retorno para cumplir la misión que el Señor le había entregado.
debían llegar a restaurar la adoración correcta del templo, a restaurar la ley del Señor y a entregar todos los utensilios que alguna vez les fueron arrebatados y que por ahí quedaban. Curiosamente, en el Nuevo Testamento también Jesús nos enseña a orar con esa fe, creyendo que lo que recibiremos lo que pedimos. La importancia de que la iglesia entienda el valor de la oración y del ayuno y la respuesta que estos tienen de parte de nuestro Salvador nos deben alentar a seguir buscándole en toda circunstancia. Sean alegres, sean de prosperidad, que es cuando más difícil es buscar al Señor, como también en los momentos de aflicción, de tristeza y de las vacas flacas. El Salmo 34:15 nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a su clamor. Primera de Juan 5 nos dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Juan 14:13 nos dice: y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesucristo. Querida iglesia, no hay descanso más glorioso que el saber que nuestras oraciones son siempre escuchadas y que nuestros ruegos y clamores son respondidos por el Señor de señores. Por más duro que sea nuestro peregrinar, nuestra vida, nuestro proceso, por inseguro y por impredecible que parezca todo, el Señor cuida de ti. El Señor cuidará de su iglesia y conducirá todo para nuestro bien. ¿Cree usted eso? Amén. El Señor está contigo en medio de tu proceso y el Señor te va a fortalecer en medio de tu proceso. Hay algo importante que Esdras destaca en este texto: la bondad y el cuidado de Dios para quienes le buscan. Pero también se nos menciona la ira que viene de parte del Señor para quienes lo abandonan o aquellos que traman mal contra Él o contra su pueblo. Este mensaje no solo nos entrega aliento al pueblo que le es fiel, sino que también nos advierte de las consecuencias de aquellos que pretenden apartarse de su perfecta voluntad e intentan vivir bajo sus propios preceptos. Aquellos que buscan vivir bajo su propio pensamiento. Dios me dice esto, pero yo decido vivir esto. Y tristemente eso se ve dentro de la iglesia de Cristo, donde muchas veces se ha querido, en la iglesia en general, gracias a Dios aquí no, se ha querido diluir el mensaje del Evangelio, las vidas de santidad, donde al cristiano todo le es permitido y puede vivir prácticamente como una persona que no es conversa, porque la salvación es por gracia. Qué triste eso, ¿no? Vidas que dicen vivir y depender de Cristo, pero que viven como personas que nunca han conocido a Cristo. Eso es triste. Y se ve mucho en la iglesia de nuestro siglo. Hebreos 6, del 4 al 6 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. No puedes vivir una vida de mundano y llamarte cristiano. La vida del cristiano es distinta a la del que está afuera. Y eso nos va a tocar negarnos de cosas que nos gustan, ¿sí? Que son sabrosas al paladar, que son deleitosas al paladar. A los hombres casados nos toca mirar a nuestra mujer y amarla como el tesoro que nos fue entregado. Aunque todo el mundo vea las siluetas que pasan por la calle o las que se te cruzan por las redes sociales. Y dale me gusta. Porque fuiste llamado a ser distinto, no en lo público, hermano. También estoy hablando de lo privado, de lo que haces con tu teléfono, con tu computador, cuando estás solo, cuando nadie te mira. A las esposas fueron llamadas a vivir y tratar
A mí me gusta esta como un señor, ¿cierto? Como Sara trató a Abraham. Ya no les va a gustar eso, no les va a gustar. A respetar a su marido. A respetar a su marido, a honrarlo. A apoyarlo. Si él fue llamado a servir a la iglesia, muchas veces las familias van a ser negadas y una y otra vez y es doloroso, ¿cierto? Pero ese es el llamado del Señor. Y debemos sentirnos honrados cuando el Señor nos llama a servir, sea en el oficio que sea. Siempre doy este ejemplo cuando predico, pero si no cree, pregúntele a los pastores que están en esta iglesia, pregúntele a los que ya fueron presbíteros antes, a los que fueron diáconos. Y es ahí donde el esposo debe sentir el respaldo de la esposa, sentir que es ayuda idónea, no hedionda, idónea. No confunda las palabras. Este es un llamado a que tú y yo nos acerquemos confiados ante el trono de la gracia. Porque una advertencia, y es una advertencia para que nunca intentes jugar con un Dios que es 3 veces santo. No pretendas ser cristiano y después, ahora me largo a vivir mi vida y después vuelvo cuando quiera. Porque es por gracia. Sirves a un Dios santo, santo, santo. Para concluir, hermanos queridos, algunas preguntas para nuestras vidas. Como pueblo del Señor, ¿estamos realmente dependiendo de Dios en nuestras decisiones, tanto en lo familiar como en nuestra iglesia? ¿O simplemente estamos confiando en nuestras propias fuerzas? ¿Estamos ejerciendo estas disciplinas espirituales en lo secreto, como el ayuno, la oración, la lectura diaria de la palabra, para buscar que todo lo que decidamos y hagamos sea bajo la perfecta voluntad del Señor? No responda, eso es para usted. ¿Buscamos ser una comunidad que vive bajo la guía y la protección de Dios? ¿O simplemente estamos buscando satisfacer nuestros propios placeres, postergando a Dios solo para cuando Él nos es necesario? Porque curiosamente nosotros, como somos pecadores, cuando más buscamos a Dios es cuando estamos aproblemados. Cuando andamos bien, ni nos acordamos del Señor, ni de nuestros hermanos, ni de la iglesia. Y eso es triste. ¿Realmente vivimos el discurso que tenemos en nuestra boca de que descansamos y esperamos en nuestro Señor? ¿O simplemente lo estamos usando como una muletilla? Como eso cuando le preguntan, ¿cómo está, hermano? ¿Bien? No, estoy bien. Y el hermano por dentro anda desgarrado completo, pero está bien, está bien. ¿Será que estamos diciendo, no, dependo del Señor? Yo dependo del Señor. Pero que en nuestro interior la desesperación ha alcanzado límites que nos sorprenden a nosotros mismos porque de verdad no confiamos nada en el Señor. El ejemplo de Esdras nos desafía a buscar a Dios con humildad, en dependencia y en fe, como Cristo lo demanda de un pueblo que fue comprado con su sangre. Como iglesia debemos ser un testimonio del poder y de la fidelidad de Dios para su gloria y para el avance del reino de los cielos. Queridos hermanos, será el Señor y nadie más que el Señor quien nos haga llegar seguros a nuestro destino eterno. No habrá otro, no seremos nosotros mismos, siempre el Señor. Al Señor sea toda gloria, toda honra y alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor.